Llegó la hora de escuchar un mensaje, extraído de la poderosa palabra de Dios, en la voz del hermano Antonio Murillo. ¿Quieres saber el propósito por el cual Dios lo llamó? Entonces, acompáñeme en este video que ya comenzamos. Suscríbete a este canal, una luz en mi camino. Bienvenidos a mi canal, soy Antonio Murillo y este es mi canal, una luz en mi camino. Cuando Dios llama a alguien, lo llama para algo, lo llama porque tiene un propósito con esa persona. Pero antes de continuar con el tema, quiero sugerirte que si no te has suscrito al canal, te suscribas, que es totalmente gratis. Solamente presione allí donde dice suscribirse, toque la campanita y active todas las notificaciones para que así no se pierda ninguno de mis videos. Entonces, comencemos. Suscríbete a este canal. Nosotros vemos a través de la palabra de Dios que cada vez que Dios hizo un llamamiento, lo hizo con un propósito. Porque cuando Dios llama a alguien, lo llama para algo. Entonces, si nosotros hemos sido llamados por Dios, es porque Él tiene un propósito para cada uno a los cuales ha llamado. Vemos en las Escrituras que cuando Dios llamó a Moisés, lo llamó porque había la necesidad de liberar a su pueblo de Egipto. Asimismo, cuando Él llamó a Gedeón, era porque había la necesidad en aquel tiempo de liberar a los israelitas de mano de los madianitas. Cuando Él llama a Samuel, era porque escaseaba la palabra de Dios en aquel tiempo. Entonces vemos, mis amados, que cada vez que Dios hace un llamamiento, lo hace porque hay una necesidad y siempre busca a alguien quien supla esa necesidad. En este tiempo nosotros hemos sido llamados por Dios porque Dios tiene un propósito para cada uno a los cuales Él ha llamado. Y el propósito, mis amados, por el cual Dios nos ha llamado en este tiempo es porque hay una urgente necesidad que tiene la humanidad y solamente los que hemos sido llamados por Dios podemos cumplir con esta labor, porque ni aun los ángeles que están en los cielos, dice la palabra de Dios, que pueden hacer esta labor que usted y yo podemos hacer. Entonces, qué bueno es que si hemos sido llamados por Dios, cumplamos aquel propósito por el cual hemos sido llamados por nuestro Dios. La palabra de Dios, allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 13 al 21, allí nos cuenta el relato de la multiplicación de los panes y los peces, donde Jesús dio a comer a una multitud de 5,000 hombres, dice la palabra de Dios. Pero vemos que cuando la multitud seguía a Jesús, era en un lugar desierto, ya era avanzado el día, ya se acercaba la noche, y los discípulos le dicen a Jesús que despidiera a la multitud para que fueran a las ciudades de alrededor y compraran algo para comer. Pero Jesús le dice a sus discípulos: denle ustedes de comer. Y los discípulos le responden a Jesús: solamente tenemos aquí 5 panes y 2 peces, mas ¿qué es esto para tanta gente? Pero vemos que Jesús le dice a sus discípulos: traédmelos acá. Y Jesús recibe los panes y los peces de mano de los discípulos, le da gracias a Dios, ora por ello, y esos panes y esos peces se multiplican en ese instante. Y una vez multiplicado, dice la palabra de Dios que se lo pasa nuevamente Jesús a sus discípulos y los discípulos lo dan a la multitud. ¿Qué vemos aquí, estimados hermanos y amigos? Vemos lo que podemos hacer cuando ponemos en manos de Dios lo que hemos recibido de Dios. ¿Qué representa aquí el desierto? El desierto representa el mundo. Dice también que la hora era avanzada, ya llegaba la tarde, se avecinaba la noche. Esto nos habla de la cercanía de Jesús por su pueblo, es decir, del regreso de Jesús nuevamente a levantar su iglesia. Entonces, estamos en este tiempo, mis amados, que
el Señor está cerca, está pronto para venir, entonces es necesario que nosotros hablemos esta palabra a los que no han conocido a Jesucristo. Esos panes que tenían allí y esos pocos peces, eso representa lo que hemos recibido de Dios. Cuando Dios llama, hace un llamamiento a alguien, Dios algo le da, algo recibimos de Dios. Entonces eso que recibimos de Dios hay que ponerlo en las manos de Dios. Y en las manos de Dios eso va a prosperar, eso va a fructificar. Y una vez en las manos de Dios, Dios nos va a devolver eso para que nosotros le sirvamos a la humanidad, para que todo sea para la gloria de Dios, porque aquí la gloria y el reconocimiento es para nuestro Dios. Nosotros solamente somos los instrumentos, los cuales somos usados por Dios. Entonces, esos dones, esos talentos, hay que ponerlos en las manos de Dios, para que cuando nosotros hagamos uso de eso, veamos los resultados, porque es Dios quien hace la obra a través de nosotros. Así como esos panes se multiplicaron en las manos de Jesús, esos peces se multiplicaron en las manos de Jesús, y los discípulos recibieron esos panes y esos peces multiplicados y pudieron suplir la necesidad para esa multitud en aquel entonces. Si usted, mi hermano, pone en manos de Dios lo que ha recibido de Dios, usted va a ser de bendición para muchos. Entonces el propósito por el cual hemos sido llamados por Dios es lo que dice la palabra del Señor, que somos un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, mis amados, no callemos, hablemos esta palabra, hablemosles a la gente que no ha conocido a Cristo. Hay que hablar este evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y no hay otra esperanza para esta humanidad, para este mundo, solamente en el evangelio, predicando el evangelio y anunciándole a la gente que Cristo viene y que el arrepentimiento es una necesidad para todo ser humano. Usted que ha escuchado este video, ¿cuál es su talento? ¿Cuál es su don? ¿Qué cree usted que ha recibido de parte de Dios? Y eso que usted ha recibido de parte de Dios, póngalo al servicio de los hombres, póngalo al servicio de la iglesia, porque usted, y solamente usted, puede suplir esa necesidad por la cual Dios lo ha llamado a su camino. Mi estimado hermano, me gustaría que en los comentarios dijeras en qué te sientes más cómodo, en qué cree usted que puede servirle mejor al Señor. Y si aún usted es de lo que considera que no es capaz, no tiene la capacidad todavía, recuerde que Dios es quien da el conocimiento, y de su boca viene el conocimiento y la sabiduría, dice la palabra de Dios. Y que Dios a todo aquel que llama, lo llama para algo. Entonces usted es útil en las manos de Dios, y qué bueno es que pongas en las manos de Dios lo que ha recibido usted de parte de Dios, para que eso sea de bendición para mucha gente. Mis amados, si este video ha sido de bendición para su vida, compártalo con sus amigos, con sus conocidos a través de sus redes sociales. Mis amados, que Dios les bendiga y les guarde, y nos veremos en un próximo video. Ha escuchado un mensaje extraído de la poderosa palabra de Dios. Si ha sido de bendición para su vida, compártelo con tus amigos, regálanos un me gusta, y suscríbete a este canal. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.